Bienvenidos nuevamente entonces, alumnos del primer año medio B, a esta clase de química primera del mes de septiembre. Y lo que vamos a hacer tiene que ver respecto al contenido que trabajamos la semana pasada. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada, chiquillos? Las leyes ponderales. Si quieran esas leyes, ¿de qué se trataban? ¿Qué eran? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas vimos? Vimos 4. Ya, vimos 4. ¿Cuáles eran esas? Ya, vamos por una. ¿Qué era la ley de conservación de masa, chiquillos? La materia nacional se realizó. Esa ya la dominamos, ¿cierto? Todos sabemos que si empezamos con algo en una reacción química, en el producto tiene que haber la misma cantidad de masa. La primera, entonces, ley de conservación de la materia. La segunda, ¿cuál era? Ley de proporciones definidas. ¿Qué establecía esa ley? ¿Cómo lo explicarían ustedes con sus palabras? A ver. Pero tramos leyes, los productos tienen que haber esto. Ya tiene mucho que ver con la ley de conservación de la materia, pero tal cual como dice el nombre, y como nos explicaba Nicolás, en la ley de proporción definida dice, ok, van a haber dos elementos que se van a mezclar en una reacción, pero esos elementos se tienen que mezclar siempre mediante una proporción. Si yo quiero tener más producto, voy a tener que tener más elementos, pero de una manera proporcional. Y eso se va a aplicar hoy día en la clase. ¿Por qué? Porque el objetivo es ejercitar las leyes ponderales que rigen la estequiometría. Hoy día vamos a resolver, vamos a mirar un poquito la reacción que yo puse aquí, la expresión, ¿ya? Y básicamente vamos a definir cómo utilizar esta herramienta matemática, ¿ya? Porque aquí vamos a aplicar mucha matemática, proporciones o razones básicamente, para poder entender cuál es la ley de proporción definida. ¿Y cuál era la siguiente? Ley de proporción definida. Y la siguiente me dijeron por ahí que se llamaba ley de proporción múltiple. Y ahí era un poquito más complejo, porque en la proporción múltiple ya no solamente vamos a mirar una reacción, sino que nos vamos a dar cuenta que en una reacción química vamos a poder tener los mismos reactantes, pero la combinación que hay entre ellos van a dar origen a diferentes productos. Y aparte, especifica esta ley de proporción múltiple propuesta por el señor Dalton, que dice, si ustedes van a tener diferentes productos, la relación que haya entre esas reacciones químicas tiene que ser proporcional, no van a ser números azarosos. Acostúmbrense que siempre vamos a trabajar con números enteros, pequeños y sencillos, ¿ya? Eso es una sigla que tienen que aprenderse, no se van a olvidar porque en la prueba yo se los voy a preguntar. Y la última ley, ¿cuál era? Ley de proporción recíproca. La ley de proporción recíproca establecía que yo iba a tener dos reacciones y iba a haber una tercera, ya que iba a tener relación también a través de números enteros y sencillos. Sin embargo, las que más nosotros vamos a aplicar en primero medio, ya sabemos que es la ley de conservación de masa, que hemos trabajado durante todo el semestre con ella, y durante esta clase nos vamos a especificar en la ley de proporción definida, establecida. ¿Quién estableció esa ley? Yo lo dije en la clase pasada. Proust, ¿cierto? Aquí tenemos Lavoisier, Proust, Dalton y Richter, perdón. ¿Ya? Y estas dos son las que hoy día vamos a practicar. Entendiendo estas dos, chiquillos, van a tener todas las herramientas para poder enfrentarse a la siguiente clase, que ya nos vamos a interiorizar con la tabla periódica y con el concepto de masa molar. ¿Ya? Pero hoy día, ¿qué vemos en la pizarra? ¿Qué tenemos aquí? Una reacción. Una reacción. ¿Quiénes son los reactantes en esa reacción? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Entonces, si yo miro aquí y yo quiero saber cuál es la proporción en la que ellos se mezclan, yo tengo que establecer una relación entre ellos. ¿Cómo vamos a establecer una relación? En orden. ¿Quién aparece primero? El hidrógeno. ¿Quién está después? El oxígeno. Yo quiero saber cómo se están mezclando ellos. ¿Para qué? Para producir esta molécula. ¿Y esta molécula, chiquillos, por qué está compuesta?
molécula, Por fíjense? dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De primera pregunta, ¿se cumple la ley de conservación de la materia en esta reacción? Sí, Explíqueme por qué, a ver. porque ambos átomos tienen la misma cantidad de como empezaron. Excelente, o sea, tenemos 2 hidrógenos aquí, 2 acá, 1 y 1. Ya se cumple la ley de conservación de masa. Veamos qué pasa con la ley de proporción definida. ¿Cómo se van a mezclar ellos? Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Ahora me pregunto, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en los reactantes? 2. Vamos a ponerle A. ¿Y cuántos en los oxígenos? 1. Entonces, la proporción que se genera entre ellos sería, ustedes la podrían escribir como fracción, 2 átomos de hidrógeno dividido en un átomo de oxígeno, o podría ser como la proporción que escribimos en matemáticas. Por cada 2 de este, necesito 1 de este. Mi pregunta es, porque nosotros ya estamos definiendo cuál es la proporción que tienen ellos. Por cada 2, necesito 1. ¿Qué pasa si yo tengo 4 átomos de hidrógeno? Están necesitando dos oxígenos. Necesitamos 2 átomos de oxígeno. ¿Para qué me sirve la proporción definida? Porque yo no siempre voy a trabajar con valores, por ejemplo, como 2 o 1. Yo después les voy a ir dando cantidades de masa. Por ejemplo, les voy a decir 16 gramos de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno, y ustedes van a tener que establecer esa relación y decir, ya, profe, ahora necesitamos tantos átomos. Entonces, hagamos un ejemplo simple. ¿Cuántos átomos de hidrógeno necesito para que reaccionen 10 átomos de hidrógeno, o sea, de oxígeno? Nos vamos a apoyar en la proporción que nosotros hicimos. La proporción, las razones dice, por cada 2 necesito 1. Es decir, 2 átomos de hidrógeno reaccionan con 1 átomo de oxígeno. Le pongo oxi para que no vayan a pensar que es un 10. ¿Ya? 2 átomos de hidrógeno reaccionan con 10 átomos de oxígeno. Mi pregunta es, ¿cuántos átomos tengo ahora de oxígeno? 10. 10 de oxígeno. ¿Y sé cuántos átomos de hidrógeno necesito? 20. ¿Por qué? Porque lo ponemos con una incógnita. Y aquí nos acordamos de la proporción directa. ¿Ustedes aprendieron eso en séptimo, octavo en matemática? ¿Proporcionalidad inversa y directa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O la famosa regla de 3? ¿Sí? ¿Qué decía la regla de 3? Hay que multiplicar por el diagonal y después dividir. Multiplicamos en diagonal, ¿cierto? O cruzado y dividimos por el que queda solito. Si nosotros queremos despejar X, decimos, ya, tengo mis 10 átomos de oxígeno, los multiplico por los 2 átomos de hidrógeno que están en lo opuesto, en la diagonal, y los divido por 1. Y ahí aparece que necesito 20 átomos de hidrógeno. ¿Por qué hago esto, chiquillos? Porque a veces nos van a hacer números que ustedes van a poder calcular como la mitad, como el doble, porque podemos tener una razón, por ejemplo, 1 es a 3 o 1 es a 4. Y ahí no siempre va a ser tan fácil como dividir o multiplicar por 2. ¿Se entiende cómo se aplica la ley de proporción definida? ¿Sí o no? Manifiéstense. ¿Usted que está ahí calladito? ¿Sí? ¿Se entiende? Excelente. Ya, chiquillos, vamos a hacer entonces otro ejercicio que tiene que ver, vamos a ir incrementando la dificultad y van a escribir en sus cuadernos. Necesito que me digan cuando estén listos porque les voy a dictar un enunciado. ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos bien. Y ya se van aquí.
Sí, sí, sí. Vamos, dice, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Este es el 1. Vamos al número 2. ¿Pero lo escribo o lo puedo? ¿Ah? Ah, ¿Cómo? nada. Lo escribe. Dice, se realizaron 2 experimentos. Se realizaron 2 experimentos. En el primero, se hicieron reaccionar 5,67 gramos de cloro. 5,67 gramos de cloro. Repito, se realizaron 2 experimentos. En el primero se hicieron reaccionar 5,67 gramos de cloro con 3,68 gramos de sodio. Con 3,68 gramos de sodio, originándose 9,35 gramos de cloruro de sodio. 9,35 gramos de cloruro de sodio. Punto seguido. En el segundo experimento, se hicieron reaccionar 2,97 gramos de cloruro de sodio. 2,97 gramos de cloruro de sodio. gramos de cloruro de sodio. ¿Dónde se quedó Benjamín? En los números. ¿En cuál de todos? En el segundo experimento. Ya, en el segundo experimento se hicieron reaccionar 2,97 gramos de cloruro de sodio, produciéndose 1,8 gramos de cloro y 1,17 gramos de sodio. 1,8 gramos de cloro y 1,17 gramos de sodio. ¿Y 1,qué? 1,17 1,17 gramos de sodio. Abrimos la pregunta del ejercicio y dice, ¿se demuestra la ley de Proust? ¿Se demuestra la ley de Proust? Esa es la pregunta de esos 2 experimentos. Entonces, ustedes me van a ayudar y lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un problema del tipo químico, ahora ustedes van a empezar a resolver problemas, chiquillos, en química. Ya no es solamente ver una reacción. Entonces, lo que nosotros tenemos que internalizar es lo siguiente. Vamos a leer el ejercicio, vamos a extraer los datos y luego de extraer los datos vamos a hacer lo que se nos pide. No se pongan a decir, ya, X, tenemos, multipliquemos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un paso a paso. Si no, cuando los ejercicios sean de mayor dificultad, ustedes se van a perder. No porque no sepan, sino que porque tenemos que adquirir esa habilidad. Entonces, ¿qué datos podemos extraer de la lectura del ejercicio?
Que hay 5,67 gramos de cloro. 5, entonces voy a poner experimento 1, ¿cierto? En el experimento 1 vamos a poner aquí los datos. 5,67 Gramos de cloro. gramos de cloro. ¿Ya? ¿Qué más? 3,68 gramos de sodio. Gramos de sodio. ¿Y qué se produjo ahí en esa reacción? El producto sería 9 de cloruro de sodio, ¿cierto? Eso pasó en el experimento 1. Y en el experimento 2, cuéntenme, ¿qué ocurrió? 2,97 gramos de cloruro de sodio. Ah, ok. Experimento 2, entonces tenemos, repítame si me olvidó, porfis. 2,97 gramos de cloruro de sodio. 2,97 gramos de NaCl. ¿Y en los reactantes? O sea, ¿y en el producto? 1,8 gramos de cloro. Gramos de cloro, ¿ya? Y 1,17 de sodio. Y 1,17 gramos de sodio. O sea, si nosotros miramos aquí, chiquillos, el experimento, ustedes me podrían decir, y nos recordamos del semestre pasado y de las pruebas anteriores, ¿qué tipo de reacciones eran estas? La de segundo de descomposición. ¿Ya? ¿Y la primera? ¿Es la misma? Reducción. Es de adición. Ustedes se dan cuenta que es de adición porque a partir de dos reactantes obtenemos un producto. Y en el segundo experimento, a partir de un reactante, él se separó, se descompuso y se formaron estos dos productos. Pero fíjense, ¿cambiaron los reactantes o los productos? Me refiero, ¿tienen otro elemento? ¿Qué elementos participan ahí? Solo el sodio y el cloro. Solo el sodio y el cloro. Puedo tener una reacción de síntesis y puedo tener una reacción de descomposición. Pero al fin y al cabo lo que yo tengo que aplicar es primero saber si se cumple la ley de conservación de masa. En el experimento 1, ¿se cumple la ley de conservación de masa? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si se cumple? Sumar. ¿Ya? ¿Y cuánto da esa suma? Vamos sumando. Vamos sumando, vamos sumando. En el cuaderno, si es que alguien no lo hace mental, lo escribimos ahí. 9,35. 9,35. ¿Son los 9,35 gramos de producto? Son exactamente iguales, por lo tanto, en el primer experimento se está cumpliendo la ley de conservación de la materia. Con algo tan sencillo como llegar y sumar. Resulta que los reactantes en el experimento 2 ya tengo menos, tengo casi 3 gramos, 2,97, y en los productos tengo 1,8 más 1,17. Esos son 2,97 gramos de producto. ¿Se cumple la ley de conservación de masa? Sí. Una vez que se cumple la ley de conservación, yo puedo decir, ok, ¿qué me están preguntando? ¿Y qué es lo que me piden en el ejercicio? Se cumple la ley de Proust. ¿Y quién propuso la ley de Proust? ¿Qué propuso? ¿Cuál era la de Proust? Definida. O sea, nos tenemos que acordar de este primer ejercicio para poder aplicarlo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a establecer la proporción que hay entre ellos. Primero para el experimento 1, luego para el experimento 2. ¿Cómo lo hacemos? A través de una división simple. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes están aquí? Cloro y el sodio. sodio. O sea, ahora ya no ocupamos hidrógeno y no estamos ocupando átomos. Ahora ya empezamos a ocupar masa. Ojo, la masa siempre la vamos a medir en gramos. ¿Ya? Yo sé que cuando nosotros vamos a comprar, no sé, a la feria, pedimos, me da 3 kilos, ¿cierto? Y el kilogramo también es una medida de masa. Sin embargo, en las reacciones siempre vamos a trabajar con gramos, ¿ya? Al menos por primero medio. Así que acuérdense que siempre tienen que ir con su apellido. Yo aquí no puse un 5,67 solo. Yo estoy poniendo el apellido de cómo se mide, porque si no estaríamos en matemática. No tendría interpretación química.
Ahora sabemos que estamos juntando estos reactantes para formar el producto. Entonces, tenemos que establecer la ley de Proust, que es la ley de proporción definida. Así las vamos a abreviar para no escribirlas todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, para el experimento 1, ¿quién se está mezclando? El cloro con el sodio. El cloro con el sodio. Entonces yo digo que ahí voy a poner al cloro y voy a poner al sodio. Empecemos a familiarizarnos con la simbología. Ojalá en las pruebas, chiquillos, se acostumbren a que el cloro es Cl, a que el sodio es Na, a que el azufre es S, a que el fósforo es P. ¿Para qué? Para que después no les cueste leer las otras reacciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto cloro tengo en el reactante? 5,67. 5,67 gramos, muy bien. ¿Cuánto tengo de sodio? 3,68 gramos. Chiquillos, acá voy a hacer hincapié en algo. Yo sé que las habilidades que nosotros desarrollamos con las operatorias de adición, sustracción, división y multiplicación, ustedes ya las adquirieron. Para aprovechar mejor el tiempo, yo en esta unidad autorizo el uso de calculadoras. Si alguien tiene calculadora científica en su casa, puede traerla y empezamos a darle el uso que corresponde. Y si alguien no tiene, por supuesto que puede usar el celular. Solamente para calculadora, ¿ya? No es que nos vamos a poner a chatear aquí porque eso no corresponde dentro de la sala. Entonces, ¿quién tiene calculadora que me ayude a establecer la división entre el 5,67 y el 3,68? ¿Cuánto es esa división? A ver. 20,8656. 20, ¿a todos les da el mismo valor? 8.656. 8.000. 8.000. Pero creo que lo multiplicó. Sí, No, hay que dividir. fracción, división. Vamos. Yo me equivoqué. ¿Qué hora es bien? 1,54. ¿Alguien más lo calculó? Para que tengamos todo el mismo resultado. Ahí, los compañeros. Creo ¿Sí o no? Entonces, vamos a ocupar siempre dos decimales para trabajar. ¿Ya? 1,54. Esta es la proporción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la división entre esto va a ser constante. Si yo quiero saber si estos dos experimentos cumplen con la ley de Proust, tengo que tener que la constante va a ser la misma. ¿Se acuerda que en proporciones trabajamos con un valor constante? Eso es lo que nosotros estamos calculando aquí. Siempre toman los valores, los dividimos y nos va a dar un número. ¿Y eso lo multiplicamos por 2? Y esto, no, ahora no nos piden calcular la otra, ahora nos piden comprobar que en ambas se está cumpliendo la ley de Proust. Como son los mismos elementos, que es el sodio y el cloro, se supone que si se están mezclando tienen que conservar siempre la misma proporción. ¿Por qué? Porque si aquí ustedes dividen 20 en 10, ¿qué proporción les va a dar? 2 es a 1. Si aquí nosotros vamos a dividir, aquí no podemos dividir nada, entonces nos vamos al producto. Siempre se tiene que comparar dónde están los dos elementos, porque esas proporciones están hechas por cómo se mezclan dichos elementos. Entonces, ¿a quién voy a comparar? Si aquí comparé el cloro con el sodio, acá tengo que seguir el mismo orden. No puedo decir, no, ahora yo quiero comparar el sodio con el cloro. No, sigo el mismo orden. El cloro con el sodio. ¿Qué obtuve en el experimento 2? 1,8 gramos de cloro. Fíjense, los valores totales los ocupamos solamente para comprobar la ley de conservación de masa. Ahora estamos ocupando los valores de cada uno de los elementos. ¿Cuánto cloro tengo? 1,8 gramos. ¿Y cuánto sodio? 1,17 gramos. Da 1,54. Vamos dividiendo. 1,54. 1,54 dicen por aquí. Aproximadamente. Aproximadamente, muy bien. A ver, ¿quién más?
Da 1,54, ¿no? 53,8. Excelente. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿cómo es la proporción entre ellos? Igual. Es igual. Mezclé diferentes masas, pero obtuve siempre la misma proporción. Aumenté la cantidad de cloro y aumenté la cantidad de sodio. Ocupé menos cloro, ocupé menos sodio. ¿Por qué? Porque siempre en una reacción química todo tiene que estar mezclado de manera proporcional. No me sirve de nada, como les decía la clase pasada, no me sirve de nada tener un container, por ejemplo, con cloro, si de sodio tengo 1 gramo. No va a reaccionar todo ese cloro. Y el reactivo o el reactante que se encuentra siempre de más o que está sobrando se llama reactivo en exceso. Y eso que no se les olvide. El reactivo en exceso es aquel que no reacciona completamente. El que en la reacción va, entre comillas, digámoslo así como de manera más coloquial, va a sobrar, ¿ya? O no se va a ocupar completamente. ¿Y cómo se llamará el reactivo que se ocupa todo? ¿Cómo se llamará? No tengo idea. ¿Nunca lo han escuchado? ¿Habían escuchado el término de reactivo en exceso? No. ¿Alguna vez? Ya. Entonces ahora se van a tener que empezar a familiarizar con esas palabras. No las vamos a ocupar enseguida, pero sí ya en unas 3, 4 clases más vamos a darle énfasis al reactivo en exceso, que es el que sobra, y al reactivo limitante, que es el que se ocupa todo. ¿Por qué? Porque si él se acaba, está limitando la reacción. Si yo tengo mucho cloro y tengo poco sodio, si el sodio se me acaba, ¿puedo seguir produciendo? No. No. Por eso, el que está en menor cantidad o el que se consume completamente se conoce como reactivo limitante y aquel que sobra como reactivo en exceso. ¿Preguntas respecto a las leyes ponderales que hemos visto hoy día? Dígame. No sé qué me está hablando, no escucho. El carbono tiene una propiedad muy importante. Flavia, muy bien. El carbono, chiquillos, es muy importante dentro de la química. Y en segundo medio, si es que seguimos juntos el próximo año, le vamos a dedicar casi que como unos 2 meses a estudiar al carbono. Dígame. Me he fijado que casi todas las reacciones químicas tienen carbono. Se supone que el carbono es la base de la vida, ¿no? El carbono es uno de los elementos claves en el desarrollo de la vida y también muy importante dentro de todas las funciones biológicas que nosotros tenemos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en biología también ven mucho carbono. Cuando hablan de la glucosa, ¿cierto? De la fotosíntesis y de otros procesos, tienen que ver con el carbono. Ya, chiquillos, antes todavía nos queda tiempo. Vamos, anotemos el siguiente ejercicio. De manera flash. Número 3, entonces. Número 3. Si 10 gramos de azufre, Azufre con eso, ¿verdad? azufre es una S, muy bien. Es una S pero se escribe con Z. Si 10 gramos de azufre se combinan con 5 gramos de oxígeno, si 10 gramos de azufre se combinan con 5 gramos de oxígeno, para formar cierto óxido de azufre, ¿cuántos gramos de dicho óxido para formar cierto óxido de azufre? ¿Cuántos gramos de...? Repito para que quedemos todos alineados. Si 10 gramos de azufre se combinan con 5 gramos de oxígeno,
para formar cierto óxido de azufre, ahora viene la pregunta. ¿Cuántos gramos de dicho óxido? ¿Cuántos gramos de dicho óxido se obtendrán a partir de 15 gramos de azufre y la cantidad necesaria de oxígeno? ¿Cuántos gramos de dicho óxido se obtendrán a partir de 15 gramos de azufre y la cantidad necesaria de oxígeno? ¿Y la cantidad necesaria de oxígeno? Leo por última vez y chequean. Si 10 gramos de azufre se combinan con 5 gramos de oxígeno para formar cierto óxido de azufre, ¿cuántos gramos de dicho óxido se obtendrán a partir de 15 gramos de azufre y la cantidad necesaria de oxígeno? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para resolver un ejercicio? ¿Datos dijeron por aquí usted? La ley de conservación. Ya, entonces, primero extraemos los datos para ahí aplicar la ley de conservación. Cuéntenme, ¿qué datos tenemos aquí? 10 gramos. 10 gramos de azufre 5 de oxígeno. se mezclaron con 5 gramos de oxígeno. Le voy a poner óxido. Se mezclaron con 5 gramos de oxígeno. ¿Y qué pasó ahí? Se formó óxido de... Se formó un óxido de azufre. ¿Dice cuánto se formó? No. No dice cuánto, pero si nosotros sabemos la ley de conservación de la materia, ¿cuántos gramos de óxido se tienen que haber formado? 15. 15. Excelente. 15 gramos de producto. ¿Qué dice después? Que a partir de 15 gramos... Ahora, 15 gramos de qué? ¿Qué tenemos ahora? De azufre. Esto es Azufre. lo primero. Ahora tenemos 15 gramos de azufre. Fíjense que siempre estamos trabajando con dos escenarios. Aquí eran dos experimentos, aquí son dos ecuaciones. Primero 10 y 5 y ahora 15 gramos de azufre. ¿Y qué más? ¿No nos dicen nada más? No, que teníamos que formar, con los 15 gramos, ¿cuánto podríamos formar de óxido? ¿Cuánta cantidad de oxígeno y cuánta cantidad de producto vamos a formar? Dígame. ¿Cuál es su nombre primero? Sebastián. Ya, Sebastián. Cuénteme. Creo que el oxígeno necesario es 7.5, tomando en cuenta lo de arriba. Ya, cree que son 7,5. Entonces, todo, ojo, en química y en matemáticas y en todas las asignaturas que necesitamos números, tenemos que dar una explicación. Ustedes me pueden decir, profe, ¿sabe qué? Yo creo que son 200. Pero ¿cómo llegamos a ese 200? Vamos entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero establezcamos la proporción en la que se mezclan ellos. ¿Qué vamos a tener? Azufre y oxígeno. ¿Cuántos gramos de cada uno? En nuestra primera parte. 10 y 5. 10. ¿Y eso cuánto nos da? Que cada... 2,5. ¿2 o 2,5? 2. 2, dígame. Sí, pues yo quiero puro ocupar el laboratorio, chiquillos, si no tengo autorización todavía con los protocolos, ¿ya? Y tampoco hacer algo que pudiéramos hacer virtual, porque no tengo, como les explicaba en clases virtuales, no tengo la oportunidad de observarlos. Y en la observación está también el cuidado de ustedes, porque en la química también tenemos que tener respeto, porque hay reacciones que generan mucho calor y que nos pueden provocar alguna afectación, ya sea física o una reacción alérgica, etc. ¿Ya? Pero sí, ojalá que se pueda lo antes posible. Ya, chiquillos, 2 es a 1, eso quiere decir que por cada 2 azufres
necesito 1 gramo de oxígeno. Pero resulta, le vamos a poner los gramos aquí para que no se vea feo. Resulta que aquí me dicen que yo tengo 15 gramos de azufre. Entonces necesita el gramo. Se divide por 2. ¿Por qué? Hagamos la proporción. 10 gramos van a reaccionar siempre con 5. ¿Y ahora cuántos tengo? 15. Tengo 15 gramos. ¿Qué hago? Multiplico y si lo hacemos con proporciones. 15 por 5 dividido en 10. Dígame, ¿cuánto nos da eso? A ver. 7.5. 7.5. 7.5. No lo dice exactamente como era persona. 7,5. A ver. Déjenme ver una cosa aquí. Quiero hacerles una pregunta. Por cada 10 tengo 5. Aquí tengo los azufres. Y ahora, chiquillos, yo les pregunto. La primera parte decía, ¿cuántos gramos de oxígeno necesito? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes en la prueba? Se necesitan, acostumbrémonos a responder completamente, se necesitan 7,5 gramos de oxígeno para producir ¿cuánto óxido? ¿Cómo determinaríamos la cantidad de óxido que vamos a producir? Sumando. Sumemos entonces. Primero reaccionaban 15 con 7,5. ¿Cuántos se formaron? 22,5. ¿Todos ven el 22,5? Sí. Porque aplicamos la ley de conservación de masa, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas,